palabra y sus conocimientos. El doctor Aurelio es doctor en psicología y maestro en ciencias forenses con más de 2 décadas de práctica en casos complejos de feminicidio, violencia sexual, tortura, trata de personas, violencia contra niñas, niños, adolescentes, acusaciones falsas y crímenes de Estado. Es autor y editor de diversas obras y ha intervenido como perito y consultor en México, Estados Unidos y América Latina, apoyando procesos de justicia transicional, litigio estratégico y análisis contextual, con un enfoque de derechos humanos, interseccionalidad y trauma psicosocial. Su experiencia vivida como persona autista con altas capacidades informa prácticas neuroafirmativas y con perspectiva social y de derechos humanos en evaluaciones psicosociales, particularmente con personas autistas y otras neurodivergencias. Pues sin más, doctor, le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias. Gracias qué rico mi cafecito, te agradezco mucho. Muchísimas gracias a todas las personas que nos encontramos aquí, sobre todo las que están de manera presencial en Aguascalientes. Me da mucho gusto poder regresar a este espacio, que es un espacio que quienes, seguramente muchos de ustedes ya lo conocen y han venido. Quienes no, les recomiendo mucho visitarlo. Recuerden que tiene una biblioteca, recuerden que tienen espacios libres para la conversación, para la consulta y estos espacios para la divulgación de criterios de la Corte, para la divulgación sobre todo, y es a lo que me quiero dedicar el día de hoy, de cómo hacer efectiva o cómo poder utilizar las leyes, los tratados internacionales, las convenciones asociadas precisamente al tema, asociadas al tema de salud mental. Como ustedes escucharon, yo soy una persona con un diagnóstico tardío. Un diagnóstico tardío es una persona que recibe apenas el diagnóstico, pues ya cuando yo diría que después de los 10 años ya es tardío, que te des cuenta que eres una persona con autismo. Soy una persona que soy autista y tengo otra condición que se llama altas capacidades, que altas capacidades no significa que sea bueno para hacer todo, sino que soy bueno como para 2 cosas y para el resto no, y batallo mucho en la vida para eso. Pero una cosa como que tapa la otra. ¿Me explico? Y eso es uno de los elementos que quiero hablar con ustedes, porque tener una neurodivergencia no es algo realmente tan extraño. Muchas personas viven con neurodivergencias, muchas personas han desarrollado formas de reaccionar al entorno, a vincularse con los demás a partir de experiencias vividas, por ejemplo, de trauma. Y los entornos que los invalidan, los entornos que lo vuelven clínico a lo que le está sucediendo a las personas, a los individuos y a los colectivos, pues son formas de ver el mundo que tenemos que superar. No solo, y es lo que les quiero mostrar, no solamente porque la ciencia de la psicología, la ciencia del comportamiento, como le quieran ustedes llamar, ya está en otro rollo. O sea, ya hemos superado desde hace décadas, en teoría, la idea de que todo surge y todo emana de dentro de los individuos, de su cerebro, sino porque también la ley nos lo exige. O sea, y es un poco la idea del día de hoy, que el diálogo sea entre sí las personas profesionales que se dedican a la atención, psicólogos, psicólogas, psiquiatras, médicos, todo sector salud, trabajadores, trabajadoras sociales, etcétera, etcétera, pero también, y a ellos me quiero dirigir de manera especial, a personas que cuidan y que están siendo objeto de cuidado, personas que viven en experiencia en primera persona, experiencias psicóticas, experiencias de neurodivergencia, experiencias de trauma, porque es importante que su voz y que su perspectiva se vea, o sea, es lo más importante ahorita para poder entender el problema. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que realmente tenemos que reconceptualizar lo que hacemos cuando estamos cuidando. Déjenme les digo algo que es nada más como para provocar y que a lo largo de la plática espero. Mire qué bonito tiene un ramito de violetas, ¿verdad? Eso es una canción. Algo que tenemos que superar es que hay salud mental, por ejemplo. No existe, o sea, está bien, existe la salud mental. ¿Por qué? Porque pues, necesitamos nuestra parcela, los psicólogos, como para que nos junten. Pero la salud es una.
No, sí, O sea, la separación de la salud en rubros es una porque cosa convives con completamente la gente. administrativa. Como para los que sean psicólogos aquí, como cuando en la universidad todavía andaban en el rollo de que hay escuelas y corrientes y esas cosas, por favor ya superemos eso. O sea, no de que las juntemos ni nada, sino que es una forma de enseñar que ya debemos de superar completamente porque es una infantilización del proceso de lo que es la psicología. O sea, realmente no es que haya enfoques y modelos y cosas así, sino que hay esfuerzos constantes científicos. Si usted es psicoanalista está muy bien, si usted es conductista muy bien, lo que usted quiera. La pregunta que quiero hoy o tratar de responder es, siendo usted lo que sea, lo sistémico, lo que usted quiera, ¿cómo va a aplicar la psicología? No cómo la va a pensar, no cómo la va a escribir, no cómo la va a platicar con las personas, no cómo va a dar clase, cómo la va a aplicar. Y la aplicación tiene estándares que están asociadas a convenciones internacionales, a las leyes que nos rigen, a la ciencia que se supone estamos ejerciendo. Y un elemento central de este diálogo es este. No hay salud sin salud mental. No existe una persona saludable que esté viviendo violencia, por ejemplo. Esto es muy importante. Si una persona vive acoso, ¿no? Si una persona vive sobrecargo de cuidado de alguien más y lo que tienes que dicen, es que estás cansada, tienes burnout. Está bien, pero ¿sabes qué es lo que no tiene esa persona? No tiene acceso pleno a derechos. Y eso es lo que nos debe de importar de inmediato. Porque el burnout se puede quitar pues durmiendo, ¿no? O dando una pastillita para que las personas estén más chidas, ¿no? O haciendo mindfulness. Pero el tema es que está sobrecargada de trabajo. Y estar sobrecargado de trabajo cuando una persona tiene discapacidad, por ejemplo, piensen a cuidadores, cuidadoras, y voy a decir cuidadoras porque me estoy refiriendo a personas, pero porque me estoy refiriendo a mujeres. Muchos de los cuidados se sostienen en mujeres. Y entonces, ¿cómo puedes decir que una mujer que tiene una sobrecarga de cuidados tiene un problema de salud mental? No, tiene un problema de salud. ¿Sabe usted cómo está la salud, por ejemplo? Que yo colaboro con esos colectivos de madres y familiares que buscan a su gente, de colectivos que buscan. ¿Cómo está su salud? No hay salud. Cuestiones de articulación en general, gastritis, problemas de memoria. O sea, estar bajo estrés todo el tiempo neta hace que el cerebro se te encoja porque se te deshidrata. No quiere decir que no sea irreversible, quiere decir que el cansancio, la explotación tiene efectos específicos en el cuerpo. Y lo que duele psicológicamente, como que en el léxico lo separamos del individuo, ¿no? Entonces decimos, o sea, y digo yo que les digo, ustedes han escuchado que he hecho muchas cosas, esas muchas cosas las he hecho por una razón fundamental, porque como soy autista y tengo esta condición que es que no puedo parar de estar hablando como estoy hablando, la gente no me da trabajo. Me explico, yo no tengo, o sea, yo debería tener un empleo digno, que me estuvieran pagando mi quincena y estar pensando en cómo me voy a retirar para poder estar chido. Pero por mi condición nadie me aguanta. O sea, los jefes no me aguantan. Tengo un problema. Siempre las personas con autoridad, como que no les caigo bien. Porque no sé hacer las cosas, sí las sé hacer. Ya a mi edad, 47 años, estoy seguro que sí las sé hacer. Pero cuando yo era un chamaco, no estaba seguro, porque la gente me trataba como si yo no supiera hacer, como si yo tuviera una discapacidad, que sí la tenía, pero ahorita les voy a explicar que la discapacidad no es algo que tienen las personas, sino es el resultado de un entorno que pone barreras. Entonces, yo tengo estos problemas que no son los más grandes del mundo, pero ahora usted imagínese lo que vive, les digo, personas que cuidan, personas que están de pareja, por ejemplo, de personas psicóticas o personas con experiencias psicóticas. Entonces, no hay diferencia entre la salud y la salud mental. Esto es importante porque vamos a ver algunas decisiones de la Corte que nos dicen que cuando hay una emergencia psicológica, es emergencia igual que una emergencia de una persona que esté desangrándose de la pierna, pues, que no hay necesidad de estar convenciendo a nadie de que entonces está bien o está mal a alguien como para que se haga una intervención profunda, mucho menos en un estado como en el que nos encontramos, que siempre estamos en el top 3 de suicidios en todo el país. Tenemos que reconocer que los suicidios pues, son algo que nos habla del entorno de atención a salud mental en Aguascalientes. Hablando porque No es
O sea, no. No, están muy lejos. Pues voy a Cuando decir, preguntan Andy. cuál es el Están origen muy del lejos. suicidio, ¿por qué hay tanto suicidio en Pues voy a Vamos a las Aguascalientes? 3 que nos alcanza y a las Wow. ¿O tienen acceso ustedes a algo? No, sí. Cuando me preguntan por qué está aumentando el suicidio en Aguascalientes, pues por Aguascalientes, ¿no? Si no estuviera aumentando igual en todos lados, en todo momento, ¿me explico? Pero no, dentro de nuestras fronteras, dentro de nuestros conteos está aumentando y se mantiene alto. ¿Por qué? Por Aguascalientes. ¿Y qué es Aguascalientes? Muchas cosas, pero una de las cosas que quiero hablar el día de hoy es cómo atendemos la salud mental, en qué invertimos nuestro dinero y si lo que estamos haciendo realmente tiene que ver con las leyes que hemos construido. Así como no hay salud sin salud mental, no hay salud mental sin acceso pleno a derechos humanos. Una persona que no tiene acceso pleno a derechos no puedes decir que no tiene daño psicológico, por ejemplo. Una persona se puede adaptar y ajustar a un entorno que le invalide, a un entorno que lo margina, a un entorno que lo discrimina, pero eso no quiere decir que la persona esté bien. Eso quiere decir que tenemos entornos que están afectando la salud mental. Y esto viene en las normas de salud psicosocial de las empresas, esto viene en cualquier ley, esto está en cualquier lado. Un poco lo que les quiero decir es, yo creo que una de las cédulas más poderosas que existen actualmente es la de cédula de psicología, porque está asociada absolutamente a todas las leyes que rigen absolutamente todo. ¿Y saben qué estamos usando la cédula de psicología? En dar terapia, que está muy padre, pero también debería haber otras personas que nos dediquemos a hacer otras cosas que tengan que ver con promover derechos y sobre todo con atender las causas de la violencia. Hay un costo importante que se está viviendo por esta distancia que ahorita les voy a introducir entre una reforma que hubo en el 2022 y lo que está sucediendo actualmente. En el 2022 hubo una reforma a la ley de salud en general, que es la reforma a la salud la reforma del 2022 a la ley de salud mental y adicciones, o el apartado donde habla de eso. Y básicamente cambia la definición o actualiza la definición de salud mental y dice lo que les acabo de compartir. La salud mental es un asunto del entorno, no es un asunto del individuo. Lo que invita a esta salud es a que superemos las visiones psicológicas que ven a las personas y a las conductas y los síntomas a atender como un déficit. Hay dos formas de ver, o sea, ustedes si ha ido al psicólogo o al terapeuta, pregúntele a su terapeuta para que se quiten las máscaras, ¿no? Pregúntele a su terapeuta la siguiente vez que lo vea. Terapeuta, ¿tú ves lo que yo padezco como un déficit a arreglar o como adaptaciones al entorno? ¿Tú estás viendo mi ansiedad como una cosa que el chiste es que esté menos ansioso para que funcione chido? ¿O mi ansiedad como el resultado de un miedo a algo real que está pasando en mi entorno y que no se me valida? El trauma es visto como una herida de la infancia que se nos queda y que estamos constantemente tratando de volver a encontrarnos con nosotros mismos y a través de un ejercicio de catarsis. O se llama trauma complejo, que es algo que implica un neurodesarrollo diferenciado que requiere no que yo me haga más resistente, porque de hecho ya las personas con vamos a llamarle ahorita enfermedades mentales, son bastante resistentes. De hecho, la enfermedad mental es una resistencia, pero no es un déficit. Le quieres quitar a la persona lo que le está sirviendo para adaptarse a un entorno que, ay, si el psicólogo no se quiere meter. Porque cuando le dices eso al psicólogo, dice, ah, no, eso ya es de médicos. Déjame te canalizo, ¿no? Esa es la clásica. La clásica, sí, a mí me hablan, ya no me hablan tanto. Me habla mucha gente, pero ya no me habla para esto. Me hablaban así de, oye, tengo un paciente que sufrió abuso sexual. Me acaba de contar. ¿Te lo puedo canalizar? No, te toca. Tú eres la persona por eso estudiaste, para acompañar esa, no, o sea, como, no, es que a mí violencia no. Ah, o sea, todo lo que sea difícil de las personas, eso sí, no quieres tú verlo. Yo cuando empecé a estudiar psicólogo, cuando empecé a trabajar de psicólogo en un cerezo, me di cuenta que mi trabajo era estar ahí cuando alguien estaba llorando y una persona no sabía cómo aguantar a una persona llorando. Porque cuando había la de trabajo social veía que la persona que estaba atendiendo en la cárcel se ponía a llorar, traigan al psicólogo. ¿No? Como si somos bomberos del llanto, ¿no? Así como,
No se preocupen, hay alguien sufriendo, expresando sus emociones. No, necesita terapia. Sí, güey, pues platica con él, o sea, que nunca has visto, ¿no has llorado tú? ¿Pero qué es lo que están tratando de hacer? Que se le quite el llanto. Es lo más botana del mundo, ¿no? La gente que no sabe qué hacer cuando alguien más llora. Ahí yo mido la capacidad emocional de las personas. No llores, que le dicen, ¿por qué le estás diciendo que no llore? ¿Por qué? No llores. O todo pasa por algo, esa es la que más me gusta. El todo pasa por algo es el que a mí me vuela la cabeza, porque aparte es muy, muy elevado, ¿no? Decir, no te preocupes, todo pasa por algo. Ah, bueno, déjame lo entiendo en este momento que estoy alterado, desorganizado emocionalmente. Entonces, lo psicológico no es que las personas estén sufriendo. El sufrimiento es algo que es parte de la vida. De hecho, la mayoría de la vida es sufrimiento. Si no nos tuviéramos aquí los seres humanos somos el resultado de un contexto evolutivo súper adverso. Súper adverso. No estamos aquí porque las flores empezaron a crecer. ¿Y qué estaría bueno que hubiera? Una persona que tuviera un cerebro que le permitiera ver patrones con décadas de anticipación. Usted dígame ¿para qué serviría esa habilidad si no es para coordinar a cientos de individuos para construir la sociedad que hemos construido? Eso es muy importante estudiarlo en psicología, se llama la psicología evolutiva, que básicamente dice que, doy el ejemplo muy fácil, la ansiedad es como ese aparatito que está ahí. Ese aparatito que está ahí, si se fijan, se prende cuando hay pues un incendio, está hecho para cuando hay un incendio. Pero esos aparatos son demasiado sensibles y si alguien se pone a fumar aquí, se va a prender. Y ahí la pregunta es, ¿usted qué preferiría? ¿Un aparato que se prenda solo cuando hay incendios, o sea, cuando sea específicamente necesario, o un aparato que se prenda a veces cuando parece que va a haber un incendio, pero todavía no hay? ¿Qué prefiere usted? Pues el más sensible, ¿no? Bueno, pues eso se llama ansiedad. Por eso reaccionamos como si algo estuviera a punto de matarnos, porque es más costoso no reaccionar, porque vivíamos en entornos en donde el peligro llevaba a la muerte. Eso quiere decir que cuando alguien siente ansiedad es por algo, no es por esa persona, que es lo que se suele decir. Cuando vemos la diferencia entre cómo está la ley, que se las voy a mostrar, y cómo se aplica, nos encontramos con un paradigma importante, que es que se está simulando atención a la salud mental. No me quiero clavar mucho en esto porque me puedo clavar, pero básicamente el recurso que estamos utilizando de salud mental, el 65, casi 70% del recurso se va a hospitales psiquiátricos. Y la nueva ley básicamente nos dice que el último hospital psiquiátrico que se construyó en México ya se construyó, no se va a volver a construir uno nuevo. Y los psiquiatras que dicen, ¿y mi chamba? Sí, muy, muy buena pregunta. Entonces, ¿ahora qué se tiene que hacer? Pues se tiene que cambiar completamente a un modelo comunitario. Y cuando yo hablo con las autoridades de aquí, que me ha tocado estar con las autoridades de aquí, les digo, oiga, ¿y lo comunitario? No, sí tenemos psicólogas comunitarias. Sí, pero tienes que invertir el 80% del recurso en eso. Estás usando el 60% del recurso para pagar a gente con batas que se necesitan, pero estás dejando de pagar el 80% del recurso a personas que hagan trabajo comunitario, que es lo que la ley te exige. Pero, pues obviamente, un problema que tenemos ahorita es el cambio generacional. Tenemos un montón de psicólogos y psicólogas que acaban de ser capacitados, entrenados en sus universidades por profesores que les dieron, digo, yo tengo mucho que no doy clase en la universidad, en la Autónoma di el semestre pasado, pero me encontré que estaban en lo mismo. Les estaban siguiendo explicando del cerebro y del DSM y cosas así. Ya no, o sea, nadie está viendo como lo que dice en la ley. En la ley no dice que las personas tienen problemas mentales porque tienen trastornos de personalidad que les tenemos que arreglar. En la ley dice que lo primero que tienes que ver qué apoyos necesita una persona, porque lo que necesita una persona, escuche usted, cuando tiene una enfermedad mental, es cuidado, vínculo con ella misma, porque el trauma es lo que te hace. Te desconectas de tu cuerpo, te desconectas de tu memoria y de tu identidad
y te desconectas del entorno, del significado que tiene que vivir en colectividad. Y obviamente también puede haber afectaciones psicológicas en donde te desconectas de tu cosmovisión. Yo he tenido casos, por ejemplo, un caso de un sacerdote que denunció, esto fue en el norte del país, hechos de abuso sexual en contra del propio clérigo, y fue perseguido por el propio clérigo y fue torturado por el crimen organizado en complicidad con el clérigo, y es una persona profundamente creyente. Yo me acuerdo cuando me sentaba con ellos, de verdad, yo así lo veía, lo admiraba tanto, que yo hubiera dejado de creer así como al día 2, ¿no? En cuanto me pasa eso. El vato, no, es que mis feligreses, ¿no? Y ese trauma que él está viviendo no nomás es el trauma de su comunidad, es un trauma religioso, es un trauma, perdón, espiritual. Entonces el trauma es lo que nos separa, el trauma es algo que separa al individuo. Lo separa de su cuerpo, lo separa de su memoria, lo separa del entorno y lo separa de su lugar en el mundo, ¿no? Una persona con narcisismo, pues casi siempre es una persona que está totalmente separada del mundo, porque piensa que él es el centro del mundo. La gente que piense que es el centro del mundo, pues no está viendo nada, ¿no? Que no ve cómo el mundo no le importas, o sea, como no ve que el mundo, o sea, el mundo es demasiado, se llama neurosis, decían, ¿no? Los psicoanalistas. ¿Qué es lo que pasa? Todos los días pasa esto, estos son hechos que pasan en todo el tiempo. Una mujer, por ejemplo, ingresada por seguridad, que es amarrada. Yo di un seguimiento, un caso aquí en Aguascalientes, de una mujer que tenía un trastorno de conducta alimentaria. La tenían en la prisión, en la cárcel de mujeres. Y me acuerdo que me llamaron una persona de ahí y me dice, es que no come, o sea, ya está en la fase de que dice, ya está en la fase que le estamos inyectando, no sé qué. Y entonces le pregunto, ¿dónde la están inyectando? O sea, ¿en qué lugar se encuentra ella? No, pues aquí en la cárcel. Y digo, ¿y por qué no la sacan de la cárcel? O sea, en la cárcel obviamente no tienen lo suficiente para poderla, pues esto ya es una emergencia pues de alto nivel, ¿no? No hay psicólogos ni psicólogas en la cárcel. Digo, perdón, no hay asistencia médica adecuada en las cárceles. No las hay, aquí en Aguascalientes no las hay, yo trabajé en la cárcel. Hay reportes recientes que nos dicen precisamente de eso. Todo el sector salud prácticamente está en la década pasada. Entonces le digo, ¿por qué no lo sacan de la cárcel? No, pues es que es delincuente, ¿me explico? Adivinen qué pasó con esa mujer. Obvio. O sea, mucha de lo que vemos al final de una crisis de salud mental es algo que se pudo haber evitado mucho atrás, porque muchos profesionales lo vieron y simplemente no actuaron como debieron actuar. No hay violencia ni crisis de salud mental que suceda de la nada. No existe eso. La evidencia es muy clara. Lo que no hay son personas que actúen como si esto fuera una emergencia que requiere ser atendido. Otros casos, a los hombres, ¿qué les sucede, por ejemplo? Los anexos. ¿Ustedes saben qué son los anexos? Que ya no quieren que les digamos anexos, por cierto, cada que hablo con alguien me dice, no, es que ya no se llaman anexos. Y yo les digo, bueno, pues cambien los primeros, ¿no? O sea, somos muy buenos para cambiarle de nombre a las cosas, pero no hacemos nada para, ya les cambiamos otro nombre. ¿Por qué le digo que son anexos? Porque, o sea, el término es peyorativo, pero es que esos son, porque se supone que el gobierno y el Estado es el que debería de estar encargado de atender a lo que es un problema de salud pública, que son las adicciones. Las adicciones no son un problema moral, no son un problema de criminalidad, no son un problema de personalidad. No existe, escuche usted, Alcohólicos Anónimos, invítame para que les dé una plática de esto. No existen las personas alcohólicas. Esa idea de que yo soy alcohólico y lo seré para siempre es una idea que sirve mucho para poderte organizar dentro de Alcohólicos Anónimos, pero es una imprecisión científica gigantesca. No hay diferencia entre tú y una persona con adicciones. Es que yo tengo el gen de la adicción, ¿no? No, lo que tienes es un papá que no te pela. ¿Me explico? Y tu papá, que no te pela, que también era adicto, tampoco sabía manejar sus emociones y es un rollo que intergeneracionalmente a los vatos se nos va construyendo, no es el gen. La adicción, recuerde, y esto es importante, toda la evidencia moderna nos dice esto, la adicción es un asunto de desvinculación y de falta de cuidados. ¿Se acuerdan del gran momazo de la persona que está en un anexo precisamente que lo están entrevistando y que le dicen, ¿tú qué necesitas? ¿Y qué dice él? Amor, comprensión y ternura. ¿No lo escuchamos? Esa es la solución básicamente.
¿Y qué es lo que sucede con muchas personas que sufren, hombres particularmente, adicciones, problemas asociados a crisis nerviosas, desregulaciones, acaban en la cárcel? Ese es otro gran problema que tenemos. Tenemos que descriminalizar los problemas de salud mental. Personas con autismo, por ejemplo, pueden acabar muy fácilmente metidos en problemas legales porque, mire, hay un estudio que se tiene que corroborar, pero me corrobora muchas cosas de mi vida, que dice que hay un tipo de persona, que es el bully, que te detecta que eres autista en segundos y que en segundos ya está viendo cómo fregarte, porque sabe que una persona con neurodivergencia o con cualquier otro tipo de identidad que lo haga anormal, pues es presa fácil para esto. Entonces, muchas mujeres acaban amarradas. Ahorita vamos a ver que la ley es muy clara. No se debe de sujetar a nadie si no se tiene su voluntad, si no es algo que sea inminentemente, y es la primera acción que tienen muchos enfermeros, muchos psicólogos, muchas personas que trabajan con personas con experiencias psicóticas. El tratamiento forzado se debe de eliminar, es un delito. El forzar a alguien, el meterlo contra su voluntad, no se le debe de hacer a nadie, por más adicto de drogas que sea. O sea, hay hasta, ¿se han visto esto? ¿Cómo se llaman el tazo dorado? ¿Cómo se llaman? Los que van y, hasta están buenos los TikToks, ¿no? De que van y buscan a los vatos, sí los han visto, ¿no? De que van y los buscan así de que estamos aquí, venimos por un amigo, ¿no? Y el otro lo llevan en el carro y luego a ver, no, o sea, eso no debe de suceder. Adivinen qué pasa en esos lugares. ¿Les dan tratamiento? Los explotan. Son lugares de explotación, de reclutamiento. Son lugares en donde lo que se hace es ahorrar hasta el último centavo porque se les paga por persona que esté internada. Pero ¿sabía usted que en México desde hace 5 años estamos haciendo exactamente lo mismo con niños y niñas? En los anexos están metiendo mujeres víctimas de violencia, jóvenes en conflicto con la ley, niños y niñas que se portan mal y que viven en las periferias y los llevan a los anexos porque estas personas ya dicen que ellos pueden atender a cualquier grupo. Ahora sí como los psicólogos, ¿no? Los psicólogos así como se vuelven eclécticos cuando, ¿quién atiende parejas? Yo. Cognitivo-conductual, yo también, no se preocupe. Pues es igual, imagínense un anexo que no tiene regulación, entonces el amarrar a personas es algo que sucede necesariamente. Tenemos que hacer un cambio, pues. ¿Cuál es el cambio que está sucediendo a nivel científico? A nivel científico esto ya tiene como 20 años, pero desde el 2003 más o menos ya se empezó a decir, la violencia es un problema de salud y el problema de salud mental es un problema social y de derechos, no es un problema biomédico. Naciones Unidas, en un informe publicado en el 2015, el relator de Naciones Unidas, un psiquiatra de apellido Puras, escribió un reporte que a la fecha sigue siendo básicamente la plantilla para la reforma que se hizo en el 2022. Si usted lee el reporte del 2015 de Puras, en donde dice, no hay, escuche esto, dice Puras, es más importante para la salud mental la justicia social que la terapia y la medicación. Esto está diciendo la OMS. No lo está diciendo, o sea, la Organización Mundial de la Salud. Dígame si se está diciendo en las universidades, dígame si se están tomando en cuenta para el presupuesto participativo de salud, dígame si se está diciendo en algún lado. Es la OMS, tiene 10 años. No dice que los medicamentos no se necesiten, claro que se necesitan. Hay escasez de medicamentos. No quiere decir que la terapia no sirva, claro que se necesitan terapeutas y se necesitan buenos terapeutas, pero lo que se necesita más que los terapeutas son vínculos de cuidado. Lo que sirve de la terapia no es la técnica que tengan, que hay que siempre tener buena técnica, es el vínculo. El vínculo, por eso la inteligencia artificial no puede ser nunca terapeuta, podrá hacer muchas cosas, pero no terapeuta. Pero el problema es que la psicología todo lo queremos resolver con terapia. Y la terapia es, de todas las cosas que la psicología podría hacer, la que tiene menos efectividad. Pero dentro del rango de las terapias, pues están peleando a ver quién de los que tiene menos efectividad tiene más efectividad, pues. ¿No? Es como tomar Coca Light o Coca Cero, pues mejor no hay que tomar Coca, pues.
No quiere decir que tengamos que desaparecer la terapia, no van a desaparecer. Todo lo que estoy diciendo yo no se va a llevar a cabo, nomás lo estoy diciendo, no se preocupe. Ya estoy viendo gente nerviosa. Todo lo que digo, mire, si tengo 20 años diciéndolo, no pasa, o sea, no se preocupe. Usted me conoce, tengo 20 años diciendo esto, nadie me pela. Pero gracias por darme el espacio siempre. Entonces, no se mortifique que lo que yo diga, no soy el presidente, no soy nada, nomás les estoy diciendo que sí viene la ley y en la ciencia. Y entonces el modelo social lo que hace es tratar de revincular a las personas. La terapia lo que trata es de revincular a la persona consigo misma. Está chido, pero ¿sabe qué necesitan las personas? Revincularse con otros. Eso ayuda más que lo primero. Y si hacemos los dos juntos, no, hombre, estamos en el futuro. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una brecha, estamos viviendo en una generación de una brecha. ¿Cuál es la brecha? La brecha entre lo que dice la ley, lo que se hace en las instituciones y lo que debería de pasar. O sea, estamos en un mundo bien extraño. Si usted lee la ley, nada de lo que está pasando, estoy hablando de salud mental nada más, nada de lo que está pasando debería estar pasando. Si usted lee los libros de psicología así buenos, modernos, nada de lo que se está enseñando en las universidades debería de estarse enseñando. ¿Por qué se da esta brecha? O sea, ¿cómo es posible que tantas personas andemos en la locura? Bueno, hay un vacío normativo. El vacío normativo tiene que ver con que efectivamente existen las leyes, pero tampoco hay formas de sancionar si no se hace. Y tampoco hay manuales operativos que sean vinculativos. Eso no le quita la responsabilidad ética de hacerlo y de conocerlo. Pero sí es cierto que cuando no hay sanción, pues mire, está permitido, exactamente. Y si no se documenta lo contrario, pues todavía más. Si tenemos un sistema que está en una brecha, eso es lo que yo he aprendido en todos mis años de trabajo. Cuando un sistema se está colapsando, en lugar de que el sistema diga, me estoy colapsando, hay que hacer algo al respecto, empieza a fingir que todo está mejor que cuando no se estaba colapsando. Se empiezan a hacer más, o sea, ve usted en su trabajo, entre más están fallando las cosas, más pizzas les dan ustedes ¿no? De no se preocupe, le están echando ganas, ¿no? O más empleados del mes empiezan a dar, ¿no? O más ceremonias de integración, o sea, todo lo que sea simbólico, que dé la idea de que el sistema está funcionando, se hace más en lugar de atender medidas que resolverían el problema, porque es más fácil ignorar el problema para alguien que está arriba, porque la persona que está arriba no está tratando las cosas en el territorio. Pero lo más extraño es que los que estamos en el territorio, en lugar de mínimamente documentar lo que está pasando, lo que hacemos es querer quedar bien con el que está arriba, que está en su alucín de que no está pasando nada. Esto se llama hipernormalización. La hipernormalización es cuando estamos viviendo esta brecha y decimos que no está pasando. Hay una inercia institucional, eso es de lo más complicado de resolver. Bueno, realmente es lo más fácil, porque la inercia institucional se arregla el día que el operador del sistema lea la ley y diga, a mí me faculta de hacer esto, y que lo haga. Esa es la única cosa que cambiaría las instituciones. Pero eso es prácticamente imposible porque las personas que están dentro del sistema, por algo están dentro del sistema. ¿Me explico? Por algo están dentro del sistema y ya después de estar un rato en el sistema, empiezas a pensar como el sistema. Hay un libro que se los voy a pasar, ahí en el correo electrónico les voy a mandar mis presentaciones y unos videos que resumen esta información para que la vean ustedes y la puedan revisar cuando ustedes quieran. Y hay un libro que se llama Seeing Like a State, ver como un estado. O se puede llamar Seeing like como una empresa, pues. O sea, si tú ves a la familia como una empresa, si tú ves la institución como como un estado, lo que vas a tender a hacer, lo que vas a tender a hacer es mantener el sistema. Eso se llama burocracia. La burocracia es todas las acciones que tienen que ver con que el sistema funcione. Una cosa es que el sistema funcione y otra cosa es que el sistema haga lo que se supone para lo que fue hecho. Esos son muy diferentes y esto es parte de la brecha. Entonces, un tema irrelevante que nos abra, que podría ser efectiva estas leyes son la transparencia de los datos. Marco obligatorio, reglas operativas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahorita paso a qué cosas podemos hacer cuando hay una crisis de salud mental y qué debemos de evitar a toda costa porque viola derechos humanos. Número 1, nos encontramos en el modelo social y de derechos humanos de la discapacidad. Piénselo de esta forma. Cuando alguien tiene una condición de salud mental, ¿qué es lo que le está pasando?
lo que le está pasando es que está teniendo una discapacidad, pero la discapacidad no es el resultado de su condición, sino de su condición en un contexto. Si no hay rampas, pues una persona con silla de ruedas no puede entrar acá, ¿no? Si no hay lenguaje de señas, pues tampoco me va a entender una persona que no tenga las capacidades auditivas. Es decir, si yo no tuviera estos lentes, pues los vería medio borrositos, que es algo que se resuelve rápidamente con esto. Eso es la discapacidad, no es lo que tiene el individuo. El modelo anterior decía, tienes una discapacidad, te la quito. No oyes, te pongo un aparato para que oigas, para que estés al tiro con nosotros. ¿Por qué no aprendemos nosotros lenguajes a señas? ¿Por qué no aprendemos a hablar o a comportarnos como el niño que es autista, que está aprendiendo ahí sentado? ¿Por qué lo tenemos que hacer que aprenda así si no va a aprender así y nosotros tampoco estamos aprendiendo así? Porque lo que estamos manteniendo es la burocracia del sistema, ¿se fijan? Exacto. Entonces, el modelo social es fundamental porque es legal y es fundamental. De hecho, se llama, es el decreto número 12. Yo me he enfrentado a esto aquí en Aguascalientes. Jueces que siguen a personas de la tercera edad poniéndolos en juicios de interdicción. Porque yo me he fijado que hay un problema psiquiátrico que tienen las personas grandes que tienen dinero. Que es que sus hijos siempre empiezan a pensar que están mal de la cabeza y que ya no tienen que tener tanto dinero. Porque yo nunca he visto que le quieren hacer un juicio de interdicción a una persona que no tenga propiedades a su nombre. Siempre se lo quieren hacer a alguien que tiene algo. Sí, mira que como que hay una variable, ¿no? Entre más lana, como que más oportunidad de que te dé esa enfermedad. Una persona aquí que tiene un alto cargo público en Aguascalientes, en un caso, me tocó ver una evaluación neuropsiquiátrica en donde a una persona, por haberse sentado a hablar con ella, entregó un reporte diciendo que esa persona no solamente tenía demencia, sino que esa demencia era orgánica y que eso era irreversible y que era una persona que no debía tomar decisiones en su vida. Y aquí andará forever. Yo lo vi en ese reporte y yo me acuerdo que en mi reporte le puse, porque en el protocolo de la corte dice que si un psicólogo, un psiquiatra o alguien hace un diagnóstico que estigmatice a alguien y no siga el modelo social, se tiene que retractar públicamente. Porque es un documento que se queda para toda tu vida. Acabo de estar en Sonora en una evaluación de una compañera que se me acercó, que es estudiante de arte, que fue víctima de violencia sexual y es una persona que tiene Asperger, autismo. Básicamente la misma condición, el mismo diagnóstico. Hubo una evaluación psicológica que le hizo por parte de la defensa, en donde una psicóloga decía, escuché esto, que no era cierto lo que había dicho, que porque no lloró. Y que para ella, se me hace que ni Asperger tenía, que porque ahora todos tienen autismo. Y segundo, que porque era falso, que porque ella se fue a asesorar con un grupo de feministas. Y entonces, te lo juro, la psicóloga puso eso. Creo que se volvió el micrófono, ¿no? Bueno, tengo el microfonito aquí y hablo fuerte en lo que se resuelve. Ella sufrió abuso, va con unas abogadas feministas, la psicóloga no solamente, o sea, le dice, ponle que sí tienes autismo, o sea, le dice, no tienes autismo, pero si tienes, ni es cierto. Y de todas maneras, con unas feministas, y le puso la psicóloga, en la realidad, el feminismo malentendido, así, el malentendido, que esa palabra yo no la oía desde hace como, en Facebook, obviamente sí la he visto varias veces, pero en la vida real, o sea, alguien que la ponga en un reporte, el feminismo malentendido, cuando alguien pone feminismo malentendido, ya, el mundo se acaba, pues, porque ¿quién eres el temacho? ¿Qué? O sea, una psicóloga con cédula. Mira, les puedo dar ejemplos de verdad. Y que usted cree que yo estoy escogiendo los peores, no. Me tocó también ver un lingüista, pero fue un psicólogo. Un lingüista que entregó un peritaje a un juicio de violencia familiar en donde la niña no quería ver a su papá que porque no le gustaba cómo lo trataba su papá.
Y la niña decía que algo que no le gustaba es que le dijera que estaba gorda. Y entonces el papá, en lugar de pedirle perdón a su hija, contrató un lingüista para que entregara un peritaje en donde le explicaba por qué los sonorenses, yo soy de Sonora, usamos la palabra gordo y un juzgado No se de escucha pensarse, ¿no? Disculpe, doctor, ya Y no se escucha. me lo está diciendo. Lo que le quiero decir es que alguien tiene Perdón, cédula y es pero un no se profesional, escucha bien, se no escucha sabe mal, los modelos entrecortado y sociales, porque robotizado. no solamente son ejemplos de mala ciencia, son ilegales. Doctor, se No se escucha puede muy hablar ni cortado. tratar a las personas así. Número dos, se tiene que pensar siempre que todo el mundo tiene capacidad jurídica plena. ¿Qué quiere decir? Que este modelo dice, nadie puede sustituir la decisión de otra persona sobre su propia vida. En todo caso, lo que tenemos que hacer es apoyo para que esta misma persona No se escucha. Ya no se escucha. No, pero creo No que se no escucha. escucha. Se escucha cortado, doctor. No se escucha y no No nos se escucha. escucha. No, parece que no escucha. Pensé que era mi audio nada más. O si le enviamos un mensaje por... Es que creo que el doctor no nos escucha, más bien Y el se chat debe a... tampoco funciona. más bien escriban. El chat está habilitado el chat. Yo mandé una pregunta para ver si... Yo nada más esperar. Podrían preguntar que si podrían revisar su audio. Que no se puede. Probablemente es Sí, la señal. Habilitado. Pues está mal Ya conectado el mandé, ya audio. mandé mensaje, que no se escucha, pero como que tampoco están ahorita. ¿Qué tal? Soy Daniel Alberto Aguilar y te invito a Diga la Hora, un espacio de participación. No se escucha. Yo creo que ya están intentando mover el tema del audio. Mm, No se escucha. Hola a todos. Ya me creo contacté con una que no persona. nos van a escuchar. Hace rato hablamos y nada de nada. Entonces, pues ni modo, paciencia. Ya me contacté con una persona que está directamente ahí en el curso. Me dice que ya están viendo esa situación del audio. Muchas gracias. gracias. Gracias, eres genial. Gracias, Gracias. 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 Esperamos porque está súper la conferencia. Sí, de hecho ahorita creo que la pararon para ver esas situaciones del audio. Les digo, una persona, me contacté con alguien que está directamente ahí y ya están viendo eso. Gracias. Oigan, Muchísimas gracias. Nada. ¿y Gracias. saben si comparten la grabación? ¿Habrá alguna forma de Ya, tener a la ver, ¿me grabación? escuchan? 5. Contesten si no me escuchan. Sí, te Sí, escuchamos. Escuchamos, Sí, doctor. sí, escuchamos. Ya se Hay que escucha. apagar todos Ya lo los Te escuchan, pero no Ya tan bien. escuchamos. De nada, apaguemos los micrófonos, por favor. Eso, muchas gracias. Los ajustes razonables son cosas sencillas que se pueden hacer, ¿no? Y eso es lo que es la mayoría de las personas lo que son ajustes razonables. Como por ejemplo, aguántame, voy a estar hablando, no te voy a estar viendo a los ojos. ¿Me explico? Estoy muy asustado, estoy en un delirio, aguántame y conténme mientras está sucediendo eso.
En mi vida, por muchas razones, que unas entiendo y otras no, o sea, a mí se me acercan muchas personas con experiencias psicóticas, personas que tienen delirios muy constantemente. De hecho, en mi trabajo en las casas, cuando eran las casas de la cultura jurídica, era muy común que llegaran personas, por ejemplo, con documentos a decirme cosas como, yo soy nieto de Benito Juárez y estoy aquí porque la gente no me escucha, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se tiene que hacer cuando una persona llega y te dice eso? Pues lo mismo que haces con cualquier persona, ¿no? O sea, yo escucho a muchas personas que están diciendo cosas igual de irracionales, pero que salen en la tele, ¿me explico? Y lo único que necesita la persona es una necesidad de vinculación. Me acuerdo perfectamente, estaba en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro, estaba esperando para entregar un peritaje y llegó una persona así. Y empezó a decir, oiga, pues es que yo vengo, estoy viviendo dentro de la Plaza de Toros, pero le vengo a informar que Bill Gates me ha estado observando, traigo un documento aquí, en donde el propio Bill Gates firma que bla, 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 ¿no? Y se lo enseña, y ¿sabe qué le hizo el de la comisión? Pero es que esta firma no es la de Bill Gates, le dice. Entonces imagínate cómo se empieza a poner la persona. Y yo dije, bueno, no, pues es que claramente él no sabe cómo tratar a alguien así. ¿Que sabes cómo se trata a alguien así? Como cualquier otra persona, una persona con dignidad. No hay una forma especial, o sea, hay una forma situada de tratar a una persona con experiencia psicótica, que es diferente a especial. Realmente lo que tenemos que hacer es lo mismo que deberíamos hacer con alguien. Entonces, me paro, hablamos, etcétera, etcétera, porque lo que hay que asumir es que hay una capacidad de la persona de vincularse, por eso se está acercando contigo. Y el ajuste razonable es quedarme callado 10 minutos, escuchar esto y escucharlo de verdad, porque muy probablemente detrás de eso que les dije, seguramente sí hay algo detrás y es su forma de explicarlo. Se siente vigilado por Bill Gates, pero a lo mejor le quieren quitar su casa y su departamento, como el caso que les acabo de decir. No, los delirios no vienen de cualquier lado, vienen de un lugar de personas que están viviendo restricciones del entorno. Y obviamente el elemento central que debemos de tomar en cuenta aquí es la no discriminación. ¿Qué es? ¿Cómo discrimina usted? Discrimina usted si llega una persona a su consultorio y usted no ajusta sus prácticas a la persona. Obviamente cuando estamos hablando, por ejemplo, de violencia, que es algo que yo veo mucho, es importante que usted documente la violencia en su expediente. Eso es así. Número 1, documéntelo. Lo primero que me preguntan es, oiga, ¿qué hago? Documéntelo. ¿Cómo lo va a documentar? Como usted sepa, me vino a decir esto. Reporta que el golpe que trae en la cabeza es porque se cayó de las escaleras, pero ya van 4 veces y yo sé que el esposo bla, bla, bla. O al revés, ¿no? Como usted quiera. Lo que usted sepa, tiene usted que documentarlo, porque si no lo documenta, usted no pasó. El problema es que nadie quiere documentar porque dicen, me voy a meter en problemas. Mire, lo de me voy a meter en problemas, no estudie psicología. O sea, si usted estudió una cosa de criminología, no me voy a meter en problemas. Man, no estudies eso. Es más, no hay nada en el mundo actual que no sea resolver problemas. Es lo único que es valioso de las personas todavía. Y hasta que nos reemplacen las máquinas, lo único que hacemos las personas es resolver problemas. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros sí nos importa, porque tenemos cuerpo y el cuerpo siente. Pero ¿cuál es el problema que genera este no cambio? Le llamamos el círculo vicioso de la coerción. ¿A qué se refiere esto? La ley de salud mental habla específicamente de que el peligro más grande que tiene una persona que sufre de alguna situación relacionada con las adicciones, salud mental, neurodivergencia, experiencias psicóticas, violencia, porque obviamente una víctima de violencia va a tener conductas, la vas a ver muy alterada, la vas a ver como que parece que te está sobreexplicando. Ayer estaba revisando el caso de una persona, esto fue en Tepic, Nayarit, que estuvo secuestrada días por su agresor, que mató a su madre, que la llevó a Tepic para sacar dinero de no sé qué, que la detuvo la policía y lo único que tuvo que hacer el agresor es decir, esa morra está loca, siempre me la está haciendo de tos. El famoso está histérica. El histérica, mira, no lo hemos soltado los psicólogos. Le llamamos trastorno límite, no digo que sea lo mismo, pero estoy diciendo que lo usamos igual. ¿Me explico? ¿Y sabe qué es todo lo que está detrás de eso? Trauma.
Trauma, no saben, cuando tú hablas con víctimas, las personas, de verdad tú la estás oyendo y dices, ¿neta no se da cuenta esta persona de lo que está pasando? No. ¿Sabe por qué? Porque ese es un efecto de la violencia. Un efecto de la violencia es estar confundido. Un efecto de la violencia es la pérdida de empatía por ti mismo y por los demás. Y eso lo vemos como si una persona tuviera un problema de enfermedad mental o fuera de su personalidad. Entonces, lo que vemos en las urgencias psicológicas o médicas es un círculo vicioso de falta de cuidados. ¿Qué es lo que sucede? Hay una crisis, una desestabilización importante. Cuando una persona con neurodivergencia o cualquier persona está en crisis, es por algo que está pasando. Tenemos que asumir de inmediato que es por algo que está pasando. La mayoría de las personas que son autistas, que lo que hacen es ser agresivas, jalarte el pelo, no saber qué hacer, es porque no sabes cuáles son los triggers, cómo llegaron a eso. A veces son cuestiones, la mayoría sensoriales, otras tienen que ver con los cambios de rutina, con los cambios repentinos de lo que está sucediendo, no porque la persona con autismo sea caprichosa, sino porque tener autismo es un asunto sensorial, no cognitivo. Las personas con neurodivergencia lo que hacen es tener diferentes formas de filtrar la información. Y digo diferentes, no quiero decir deficientes. Diferentes es porque así nacimos. Y entonces la forma de organizar el mundo tiene que ver con cómo lidio con esa sobrecarga de información. Y cuando hay sobrecarga de información, o sea, cuando hay poca información, pues rápido te arreglas, pues. Estoy aquí en esto que está pasando, pero cuando estoy escuchando lo que están diciendo los compañeros, lo que está sucediendo allá afuera, entonces tengo que lidiar con eso porque no lo puedo filtrar. Entonces tengo que hacer modelos cognitivos del mundo que implican una serie de cálculos para poder predecir qué es lo que sigue. No porque las personas con autismo tengamos una obsesión con predecir, sino porque el cerebro para eso sirve. Evolutivamente el cerebro sirve para almacenar información y identificar patrones y predecir. Pero las personas que no tienen neurodivergencia, pues predicen fácil. Y lo que está pasando aquí, pues está bien. Pero las personas que no lo tienen más problemas para predecir. Entonces, si tú lo agarras y lo traes para acá afuera y le dices, ahora vamos a hacer esto, no es porque sea delicada la persona, es porque está haciendo un esfuerzo que tú no ves. Es como agarrar a una persona que tiene dificultades para mover las piernas y lo quieres poner a correr y dices, oye, pero échale ganas. Lo mismo sucede en cualquier crisis. ¿Qué es lo que sucede en una crisis? La respuesta coercitiva. Policía. Necesitamos servicios de emergencia que no estén policializados o entrenar a los policías para que atiendan de manera adecuada emergencias, porque la mayoría de lo que se atiende es esto. Personas desreguladas por adicciones, por violencia, por falta de sueño, porque no tienen con quién cuidar a sus hijos, por cosas reales de la vida. En lugar de ponerle, pero el psicólogo, llegan con el psicólogo y le pone trastorno de ansiedad. Yo no le pongo nunca trastorno de ansiedad, yo le pongo tiene miedo. Porque si te fijas y le pones que tiene miedo, ¿qué tienes que hacer a continuación? Pues decir a qué le tiene miedo, ¿no? Y cuando dices que tiene miedo, entonces ya empiezas a dibujar su mundo y ya se empiezan a transformar en acciones. Pero ¿sabe qué implican las acciones? Meterse en problemas. Entonces es más fácil. Pues es que tienes tú desde chiquillo, estás así. Bueno, ¿tienes adicciones? Es que naciste con adicciones. No funciona así. ¿Qué es lo que sucede después de eso? Pues hay una alta que no tiene ningún plan. A las personas o las meten en un anexo o las meten a una cárcel o están encerrados o no saben qué hacer con ellos. Y cuando se sienten mejor y pasan de la crisis, pasar de la crisis significa que no ha cambiado nada en su vida, nada más que la persona ya se cansó de estar así. Decimos, ya está bien. Y volvemos a empezar porque luego ahora la familia tiene que cargar con eso. El gran problema es que no hay cuidado para los cuidadores. Ese es el gran tema, no se nos olvide. Nuestra generación, o sea, mi generación, la de nosotros, nos va a tocar ser cuidadores. Y lamentablemente los que vienen detrás de nosotros va a tocar ser cuidadores de nosotros, porque no tenemos acceso a servicios de pensión, de salud adecuados, porque está volteándose la pirámide completamente poblacional. El cuidado es el gran tema. El cuidado es el gran tema y tenemos que atender a las personas efectivamente que hacen los cuidados.
¿Eso qué implica? Implica que la salud mental ya la tenemos que dejar de ver como la estamos viendo, pues. Como a mí me toca esto y a ti te toca esto. Traes un problema médico, que canalizo. Ahí me enseñaron mis profes. No, eso ya es orgánico. Como eso ya es del cerebro, eso ya no nos metemos nosotros. Digo, entonces, ¿qué hacemos los psicólogos? Es como todo lo que no es social, todo lo que no es cuerpo, todo lo que no es dar medicinas. O sea, estamos ahí como en la mitad. Pero pues realmente la teoría psicológica es mucho más amplia para esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que empezar a ver, por ejemplo, hablando de la casa de los saberes jurídicos, saberes locales. ¿Sabe de quién podemos aprender a cuidar a los demás? De las personas que cuidan aquí en Aguascalientes, de los que están en la casa migrantes, de los que atienden a los colectivos, de las personas que son defensoras de derechos humanos. Esos saberes de cómo sostener, de los errores que cometen también, obviamente, porque muchas personas que se dedican a la defensa de derechos humanos viven en una sobrecarga que luego dicen, ay, es que están locas o están locos. Sí, efectivamente. ¿Sabe por qué? Porque estamos en un lugar para locos. Lo que pasa es que tú parece que estás en un lugar que no es para locos. Defiende derechos humanos y te vas a dar cuenta de la realidad en la que vivimos. Todos, porque yo digo que cuando está vulnerando un derecho humano es un problema de todos, no es un problema nada más de los que lo están atendiendo. Otro es, hay que hacer la transdisciplinariedad, hay que empezar a fusionar marcos teóricos. No estoy hablando de la famosa, ¿cómo decía? Había un vato aquí, creo que todavía está aquí en Aguascalientes, que fue el que se le ocurrió lo de que el suicidio era un problema de ¿cómo se llama? De minerales. El Nefi Campos. Y él decía que hacía una terapia ecléctica, que juntaba lo mejor de todos los mundos para llegar. Cuando alguien diga eso, ya es estafa. Cuando alguien te diga, estaba yo cansado de usar, si te fijas, son como los infomerciales que ya empiezan a ver de grande, ¿no? Las almohadas tradicionales no me ayudaban. Y el que creó la almohada era una persona que utilizó todas las almohadas, ¿no? Y entonces siempre que cuando te digan, las demás terapias no funcionaban, pero un día una persona encontró la mejor terapia. Eso es estafa. Y bueno, de la terapia ecléctica decía, es que agarras todas las terapias. No agarres todas las terapias, agarra un problema y con todas las teorías que tengas trata de resolverlo. Es diferente. ¿Qué estás agarrando teorías acá para ver si resuelve un problema? Mejor resuelve ese problema y en el camino cambias las teorías. Eso es a lo que me refiero, eso que me refiero con la transdisciplinariedad, a hacer y aprender haciendo. No andar ahí debrayándose a ver si funciona. Hay muchas cosas por hacer, muchas, o sea, no hay necesidad de inventar nueva teoría, con las que tenemos las organizamos. O sea, ya estamos en la época de la inteligencia artificial, ya no hay necesidad de hacer nueva música, el chiste es mezclar la que ya existía para hacer algo. Y ¿cuáles son vamos a verlos, son 7 puntos, 7 o 9 puntos, para poder atender precisamente cómo podemos aplicar estas reformas de la salud mental en cualquiera, para cuidadores, para profesionales, para personas que lo están viviendo. Número 1, siempre se decide por apoyos, no por sustitución. Es decir, la sustitución de la voluntad de alguien debe ser extraordinaria según la ley. ¿Qué es esto? Que una persona psicótica o una persona en crisis es una persona que puede decidir sobre qué se va a hacer. Nada más que hay que darle apoyos para que lo haga. ¿Y qué hace la terapia psicológica? Es un apoyo, no sustituye lo que hace la persona. Ayer estaba viendo ¿no han visto esos programas que son ya viejitos, que los pasan bueno, yo los veo en YouTube, que básicamente se llaman intervención, que son como de gringos que tienen así unas adicciones durísimas y entonces les hacen intervenciones de que los esperan en su casa. Es de los mismos que hacen el de acumuladores. No me la paso viendo esas cosas como si no tuviera suficiente en mi vida. La neta, entre acumuladores, entre todo eso, están buenísimos. Los de acumuladores, o sea, cada capítulo es lo mismo. Sí, mañana vienen y se llevan todo. Ya estando ahí, y luego llevan a la psicóloga, que la psicóloga es, ándale, sí hay que hacerlo. Eso no es psicología.
Pero en las intervenciones siempre hay un cuate que es el que está diciendo todo lo que se debe de hacer. Y al que menos escuchan que necesita cariño, ¿qué? Amor y comprensión y ternura, tú no, porque eres adicto, cállate. Que es exactamente por lo que está ahí. Y lo ven como si fuera una intervención, así como, no, ya estuvo. No es, o sea, estamos haciendo lo contrario a lo que se debe de hacer. Tú quítale apoyos a alguien, aumenta la crisis, le quitas agencia a la persona. Quitarle agencia es capacidad de decidir, y si te quitan capacidad de decidir, tienes incapacidad de controlar el futuro. Y lo que les acabo de decir, ¿qué pasa cuando no puedes controlar el futuro? Te desregulas. Ay, ¿por qué se estará desregulando? Mientras lo están torturando, básicamente encerrando. Crisis sin fuerza, desescalar antes de contener. Esto es particularmente importante con adolescentes, neurodivergencias y personas que se encuentran privadas de la libertad. ¿A qué me refiero? Que ese tipo de técnicas que se les han enseñado, que ya no se enseñan gracias a que, no sé, pues ya se les olvidaron, pero muchas de las veces a los autistas les enseñaban que a sujetarlos. Cuando estaban fuera de control, como de no queda, incluso antes, ¿qué les enseñaban a las mujeres cuando estaban histéricas? ¿Cómo se les quitaban? Che cachetadón. En las películas salía, no, cálmate. ¡Pah! A los niños así le hacen también. Hay gente que maltrata a los niños así. Ya cálmate. Gracias por calmarme. Ese es escalar el conflicto. Lo que se requiere es contener, transitar. ¿Sabe para qué servimos los profesionales? Para corregular, para regularme yo y para acompañarte en lo que te regulas tú. Para eso te estoy ayudando. Y eso, ¿sabe qué es? Ese es el mecanismo por el cual los seres humanos nos regulamos. No existe la autorregulación, eso es una mentira completa y absolutamente. Ese es un invento de los terapeutas para venderte que te pueden meter un chip en la cabeza para que tú te calmes solito. Eso no existe. Si te calmas solito es porque te cansaste. Es como el niño que no lo levantan cuando está llorando, que para que no se embrasile, ¿no? ¿Qué le enseñaron al niño? ¿Se desembrasiló? Sí, no le quitaste las ganas de tu abrazo, le quitaste la esperanza de tu abrazo. Y entonces lo que hace la persona es que efectivamente se regula. ¿Y cómo se va a regular? Pues como quieras, pero no conectándose con los demás. ¿Y qué es la salud mental? La conexión. Entonces, contener a alguien con la fuerza es lo contrario a lo que debes de hacer. Todavía hay gente que defiende, por ejemplo, pegarle a los niños que para que aprendan, ¿no? Yo decía, pues entonces a los prisioneros también, ¿no? No, a toda persona, una cachetada, o sea, si le pegas una cachetada a una persona detenida por la policía, es protocolo de Estambul, pero si le pegas a tu hijo es para que aprenda. ¿Me explico? O sea, nuestra cultura vulnera la salud mental, pero no porque nosotros mismos así de manera orgánica lo hemos construido. Son imposiciones para que funcione el sistema productivo. Porque yo me vuelvo el encargado como padre de normalizarte a ti para que luego puedas jalar en la maquila. ¿Me explico? Y entonces eso te tiene que quitar tienes que ser duro porque esta vida es dura o no sé qué. Las cosas que nos decían los papás, ¿y qué saben ellos, no? ¿No has oído la gente que dice, ahora sí que no le enseñan a uno a ser padre? Hay un montón de libros, hay libros, o sea, hay bibliotecas completas. Si nadie te enseñó, puedes leer. Es como gente que tiene de pareja una persona neurodivergente o autista y no lee nada de autismo. Foco rojo, amiga. Foco rojo. Si no le interesa lo que tú tienes, que es tu condición de vida, pues ¿qué le interesa de ti? Entonces, muchas de las formas de contener se pueden desescalar. Hay técnicas, sobre todo con personas neurodivergentes. ¿Qué es lo que necesitamos? Atención de primer nivel. El problema es que la gente se tiene que trasladar para la terapia. Está muy lejos. Y cuando llegan, pues a lo mejor hasta decepcionante es, ¿no? Luego los terapeutas siempre dicen, cuando ya no regresan, es que tenía resistencias. O sea, nunca es que soy muy chafa terapeuta, ¿no? O sea, si hacen películas en el cine y las ponen y la gente no las va a ver, dicen, no, es que no están listos para mi película. No, pues la gente a lo mejor te oyó y dijo, no, pues ¿esto qué? ¿Para qué camino tanto y para qué vengo tanto? Pero lo que dice la ley es importante
tenemos que dejar el modelo asilar psiquiátrico para empezar a construir centros de salud con equipos móviles y atención domiciliaria, ir a ver a las... Eso es clínica, oiga. Si usted quiere hacer clínica, el término clínica viene del griego, que significa estar cerca de la cama. Un clínico es el que está viendo al enfermo, o sea, que está oliendo la supuración, que está checando los niveles, que le está tocando los ganglios, que está hablando con esa persona. Si usted quiere hacer psicología clínica, no se hace en un consultorio. Usted tiene que ir a ver cómo viven las personas, en qué entorno se encuentran, en qué su mundo es diferente al tuyo. Pero usan la palabra clínica como si fuera algo de que, me puse bata y entonces es clínico. Apliqué un test, entonces el test no tiene nada de clínico. El test no tiene nada de clínico. Pero es un disfraz que nos ponemos. ¿Y por qué existe ese disfraz? Porque recuerden que estamos en el teatro de la normalización de un sistema que se está colapsando. Entonces el chiste es parecer, no ser, porque el chiste es que exista, no que funcione. Continuidad real, lo importante es darle seguimiento a las personas. Hace poco estuve en un programa de televisión que me invitaron aquí, que yo tengo la sospecha que siempre me invitan para que haga lo que hago siempre, entonces yo ya les doy lo que quieren, y también yo descanso de mi mente, o sea, de ser como soy. Entonces me llevaron a una persona que era juez cívico, y no sé si vieron ahorita que en Aguascalientes que le quieren poner multas a los padres que, pues le preguntaron al juez, oye, ¿qué tipo de multas o qué tipo de faltas cometen los chamacos de Jesús María? ¿Qué tipo de cosas creen que hacen los de Jesús María? No diga, porque va a salir su clasismo bien duro. Yo les digo estaba a punto, ¿no? O el oriente, ¿no? Cuando dicen el oriente de la ciudad, el oriente de la ciudad somos todos. La mayoría de la sociedad está en el oriente, pero el oriente no, somos nosotros. Le preguntan, ¿qué tipo de problemas cometían los chamacos de Jesús María? No, pues vagancia. Cabrón, ¿ya es ilegal? No, pues ahí andan haciendo desastres en la calle, desastres. O sea que 1990, cuando yo era chamaco, yo me acuerdo que aquí hubo una vez un secretario municipal que puso toque de queda. ¿Saben lo que es toque de queda? Que a cierta hora nadie puede salir. Es completamente así, anticonstitucional, porque aparte nadie puede salir o nada más de los territorios que tú quieres que nadie salga. Cuando pones algo de cero tolerancia de que la gente no puede estar alcoholizada en la calle, ¿es todos o nada más los que viven de este lado y no los que están por el lado de Colosio? De la zona dorada, que el otro día oí un policía decir eso. Zona dorada, Colosio. Sí, amigos, ya estamos cayendo ya estamos en la locura, ¿no? Yo trabajaba en un grupo musical moviendo en los instrumentos y yo salía muy tarde en la noche de los lugares. Y era muy clásico ver a los juniors, no sé cómo les diga ahora, whitexicans o lo que sea, muy borrachos haciendo desmanes en toda la calle, porque yo trabajaba en Colosio. Y yo sí veía a los polis como de, oiga, por menos de esto, cuando yo era chamaco, ya estuviera montado ahí en la patrulla y me estuvieran exhibiendo ahí, dándome vueltas por todos lados, como le hacen con los chamacos, ¿no? ¿Y por qué no le hace nada? Me dice, no, amigo, aquí es la zona dorada, me dice. Y yo, nunca se me olvidó. Como que se escuchó una rola de Luis Miguel en mi... El chiste es darle continuidad a todo mundo, particularmente a aquellos que son más vulnerables. Es lo que dice la ley. Dice la ley, escuche esto, si usted estudia psicología, hace psicología o lo que sea, toda la ley, todos los protocolos dicen esto. Hay grupos que son de prioridad. Si usted quiere hacer su tesis, si usted quiere montar su práctica, si usted se quiere especializar, si usted quiere seguir la ley, tiene que atender a estos grupos. Ni se los tengo que decir cuáles son. Niños y niñas, personas con discapacidad, mujeres, que se llaman grupos prioritarios. Hombres también, no se me sientan. Porque luego andan diciendo que hay una crisis de soledad de los hombres. ¿Sí lo han visto? Hay una crisis de soledad en los hombres. Y sí es cierto. Pero ¿sabía que es el mismo porcentaje de las mujeres? O sea, las mujeres tienen exactamente el mismo porcentaje de soledad, pero como que las mujeres lo están disfrutando. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué? ¿Somos el problema? Claro, hay que atender a los jóvenes y a los hombres porque son vulnerables
precisamente a este tipo de estafas que existen en Internet, en donde empiezas viendo de, oye, ¿quieres ser mejor persona? Ponte mamey, ¿no? Y está bien, órale, pero de pronto las mujeres tienen la culpa de todo. Ah, caray. Invierte en Bitcoin. Págame tanto para platicar contigo porque te sientes solo. Es un tema, acabo de estar en la Universidad de Guadalajara y hablamos de eso, con los primeros contactos de toda la red universitaria, que son 200,000 estudiantes, y son como 200 primeros contactos, hablamos de ellos, de los incels y de la machósfera, que son sitios en Internet, ustedes lo ven, cada vez la gente se anima más a decir cosas, y entre más chamacos más se animan, pero no es que los morros vengan mal, los chamacos nunca son el problema, son la solución. Lo que pasa es que están aislados, no hay espacios, no hay alternativas. Cuidar al cuidador. No podemos estarle cargando a los cuidadores lo que está sucediendo. Acabo de tener un caso en Guanajuato, me dijeron que hiciera una reparación de daño psicológica a una persona que sufrió un accidente en donde una empresa multimillonaria, en uno de sus camiones repartidores, hay un accidente, la deja completamente inmóvil. Completamente inmóvil. Y durante 8 años están en litigio porque no le quiere pagar lo que le tiene que pagar. Y esta persona vive en una condición de pobreza que se fue, obviamente, acentuando con esta situación. Y algo que aprendí muchísimo, porque me puse a revisar la literatura, pero sobre todo el caso te enseña, es cómo las mujeres se hacen cargo de los cuidados. Bien o mal, porque también hay mucha violencia de cuidado, mujeres cuidadoras con personas, porque obviamente son las que están ahí. Y mucho de la violencia que las mismas cuidadoras ejercen, o el descuido, lo que sea, pues es por falta de apoyos. Y es una brecha de género impresionante. Cuando yo le planteé mi reparación de daño a los abogados, fue una cantidad que se les hizo muy elevada, y eran los representantes de la persona. Dice, no, eso es mucho dinero. Le digo, no es mucho dinero. Es lo mínimo para que esta persona tenga dignidad, le digo. Me dice, oiga, fíjese lo que me preguntaba, pero ¿por qué dice ahí que se le tiene que asegurar que tenga por lo menos 2 actividades recreativas a la semana? Que vaya al parque, que conviva, que vaya a un lugar en donde haya más personas. Se dice, ¿eso cómo se lo voy a justificar al juez? Me dice. Le digo, usted tiene que justificarle la dignidad al juez de su víctima. ¿Usted sabe litigar la dignidad? Digo, le recuerdo algo que dijo en la entrevista a la víctima. No tomo agua para no hacer pipí, porque cada que tengo que orinar, mis hijas me tienen que mover, y es un tema para todo el mundo. Imagínense las llagas, imagínense el estado psicológico de esa persona. Tenemos que pensar en esos términos para la salud mental, pero ¿sabe qué es la salud mental para el sistema? Que te calmes, que vaya alguien semanalmente y se siente contigo para platicar tus problemas, con quien sí puedas platicar. No, la salud mental es vivir con dignidad. Y eso implica que quienes cuidan también se les tiene que dar apoyos. Escuche esto porque es importante. La ley se hizo originalmente para trasladar el recurso que se está teniendo en los hospitales para dar apoyos a las personas que están efectivamente cuidando a las personas que necesitan atención. ¿Qué se ha hecho? Lo mismo que con adicciones. La ley, no tenemos un sistema de refugios dignos para personas que están siendo perseguidas o que están en un trip, que podría ser, o porque están viviendo adicciones. Es decir, tenemos que nosotros los psicólogos, y los psicólogos cuando hacemos diagnósticos y nomás decimos, pues la persona tiene ansiedad, y no decimos, la persona tiene ansiedad porque está cuidando a su hija, y porque su hija no le están dando acceso a tal cosa, estamos diciendo mentiras, ¿se fijan? Estamos convirtiendo una verdad que es falta de cuidados y la estamos transformando en un síntoma para que se cierre el círculo y el sistema tenga su puntito y tú tengas el tuyo y las cosas sigan igual. ¿Sí se fijan que hay forma de cambiar las cosas? Está rara, pero nomás... Una verdad se está diciendo aquí. Medir derechos. ¿Cómo damos fin a la simulación? Yo digo, porque vivo aquí, no porque Aguascalientes sea particularmente algo, yo critico a Aguascalientes porque estamos en Aguascalientes, ¿no?
Cuando estoy en otros lugares, sí los critico de otros lados. Cuando estoy con psicólogos, o sea, créanme que sí. En Aguascalientes tenemos 25 años simulando políticas de salud mental. Cuando yo me acuerdo, cuando empezó, estaba yo muy chamaco en los 90s, que empezó el tema de vamos a contar los suicidios. ¿Se acuerdan ustedes de la Tribuna Libre? Que sacaba suicidio número 14, suicidio número 28, suicidio número no sé qué. Y me acuerdo perfectamente que hubo una reunión intersectorial y trajeron a todo el mundo que para que nos pusiéramos de acuerdo a ver qué hacemos con suicidio. Entonces, ¿qué hacen? Pues nos juntamos los expertos, ¿no? Y en aquel momento yo no era parte de los expertos, ni ahorita, no me juntarían, pero fui. Entonces yo, en mi infinita inocencia autista, yo dije, es que me puse a investigar, es que no han leído el capítulo 7 del Informe Mundial de Violencia que habla sobre violencia autoinfligida, que ahí vienen ya las normas de qué se debe hacer cuando hay una crisis de suicidio. Esa cosa se publicó en el 2003. Yo lo encontré como en el 2005, creo. Le saqué copias, los engrapé y llegué ese día porque todos pasaban los de Alcohólicos Anónimos. Bueno, pues una forma en la que se puede atender el suicidio en Aguascalientes es dándole más dinero a Alcohólicos Anónimos. Y luego llevaban unos en aquel tiempo era la Gestal. Nosotros tenemos un instituto de Gestal y pues la Gestal es lo mejor para atender este problema. Era como el monorriel, ¿no? Como el de los Simpson, que llegan y básicamente le están vendiendo a la gente. Yo dije, y yo, así panfletista, me acuerdo que en aquel momento, que después nos hicimos compas, el director de salud mental me agarra, ¿qué estás haciendo? Me agarra la mano, le digo, entregando el capítulo, porque no me dieron la voz, y pues obviamente yo no tenía la voz, pero dije, oye, lean, ¿no? O sea, ¿qué estamos hablando aquí si la ONU ya dijo, hay cosas, ¿no? Y ahí está el plan. Ese plan sigue ahí, está en la ONU desde entonces, se ha modificado, nunca lo han seguido. Nunca lo han seguido. Y ni lo van a seguir, ni lo van a seguir. ¿Sabe por qué no lo van a seguir? Por todo lo que estamos hablando. Porque importa más parecer que ser. Y entonces el problema grande es que si no lo medimos, si no lo documentamos, si a usted no le llega un paciente y usted es privado y le ponen aquí llegó una persona que no, siempre me están hablando por teléfono, ¿sabes qué? Es que no los están atendiendo. Y le digo, ¿ya lo pusiste en el expediente? Ponlo en tu expediente, mete un documento y digo, oiga, Instituto de las Mujeres, me acabo de encontrar un caso, yo soy terapeuta y resulta que su terapeuta le dijo no sé qué y un policía no sé qué. ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda con eso? Porque me interesa mi paciente y estoy defendiendo sus derechos. Nunca lo hacen. Eso es lo que les toca hacer según la ley. Según la ley es lo que les toca hacer. ¿Y saben qué es lo que hacen? Mandarme un mensaje de WhatsApp. Digo, pues dile. O sea, qué bueno que me dices a mí. Yo lo voy a decir cuando tenga la voz. Aquí estoy. Pero tú también dilo. O sea, nota que esto se basa en que no queda rastro, que no quede evidencia y que hay silencio. Tenemos también entonces que tener estos espacios, esto es muy importante. Tenemos que construir espacios en donde la ley, porque para eso es, yo digo que estos espacios, la Casa de los Saberes Jurídicos, la Suprema Corte de Justicia, sin duda, a mí fue formativo los protocolos que sacó la Suprema Corte en su momento, la Secretaría, los trabajos que se están haciendo ahorita de publicación para la promoción de derechos, pues es que no, ¿cómo le van a llegar a nuestros pacientes o a las personas que cuidamos o a nosotros mismos si nosotros no los leemos? Déjenme, le doy un ejemplo rápido. Acabo de vivir estaba yo con un caso, no sé si vieron hoy, se viralizó más o menos de una mujer que fue acusada de violencia vicaria y que la acaban de vincular a proceso. Entonces hay muchos movimientos de padres que no ven a sus hijos y que están luchando por ello. Hasta ahí todo bien. Y estaba yo en una conferencia con ellos y me dicen, lo que pasa, ahí les va, es que el problema es el feminismo malentendido. Hashtag feminismo malentendido. Entonces yo le digo, oiga, ¿cuántos años tiene usted sin ver a su hijo? 3 años, está cabrón. Y ya leyó el protocolo de perspectiva de género que dice usted que está usando la perito para no negarle los derechos a usted. No. Le digo, le tengo noticias, ella tampoco. Y si nadie se pone a leer eso, nomás se van a estar peleando de que si el feminismo está mal entendido o no. Pues léanlo para ver si está mal entendido o no. ¿Me explico? Igual la perspectiva de
derechos humanos y discapacidad, están los protocolos de la Corte y dice, ahí los puedes leer, están súper bien escritos, yo ahí aprendí un montón, léalo, el primer, el segundo capítulo y ya. No lea todo lo demás porque pues igual es demasiado, pero léalo y te lo juro que te educas. Yo sabía muy poco de muchas cosas y cuando leí el primer capítulo dije, qué menso. Qué menso. Pero a veces uno está tan menso que no se da cuenta que uno está menso. Yo todos los días pienso eso. Piénselo. ¿Cuáles son las prácticas efectivas que podemos seguir? Número 1, decidir. Decidir qué, ponerle un párrafo más. Decidir qué, acompañar a alguien y canalizarlo. Ya no canalicen, por favor. Ya lo de canalizar, esa es como la clásica de me quito de esta bronca. No canalice. Me estaba diciendo, les platicaba del juez cívico que estuve en un programa de televisión. Dice, no, pues nosotros los canalizamos. Digo, no los canalice, vaya y llévelos. Vaya y acompáñelos. ¿Por qué necesita canalizar gente? No los canalice, acompáñelos. Decida usted estar ahí. Número 2, siempre su seguridad primero ante cualquier cosa. Mucho cuidado. El tema de tratar víctimas de violencia de género es un tema fuerte. Acosan a las psicólogas, acosan a los terapeutas, van y las acompañan, las están checando en redes. No podemos normalizar ese tipo de violencia. Como si, bueno, pues es que, ya ves, es así. No. ¿Sabe qué está haciendo? Está interviniendo con la defensa de un derecho de una persona. O sea, usted, al atender a alguien, usted está defendiendo un derecho, que es el derecho al acceso a la salud. Y si usted está siendo impedida de hacer eso, haga de cuenta que usted es un paramédico y usted, una persona se está desangrando y usted le está haciendo el torniquete y alguien está llegando a decir, así no se hace. ¿Cuál es la prioridad en ese momento? Pues que no se muera, pero sobre todo tú. Pues tampoco se trata de hacerle al héroe, porque hacerle al héroe, quiere hacerle al héroe, póngale un párrafo extra a todo lo que haga, lo que le estoy diciendo. Esto tiene un elemento estructural. 2 puntos. Esta institución de manera sistemática está haciendo esto. Oiga, que es una acusación muy grave. No lo digo porque estoy seguro, pero sí deberían de investigarlo. Y ya. A mí así como decimos, me parece, es una impresión diagnóstica. Proximidad. La gente necesita que estés. El problema es que ahora todo lo estamos haciendo a distancia y está bien. Pero, por ejemplo, hace poquito me hablaron unos compañeros, estoy colaborando con una organización que se llama Psicología Sin Fronteras, que son terapeutas europeos y la fregada, ¿no? Y entonces una española me habla y me dice, oye, ¿tú conoces Tijuana? Le digo, pues sí conozco. ¿Conoces a alguien ahí? Pues sí, a lo mejor sí. Me dice, lo que pasa es que yo tengo una paciente que es de Tijuana y desde hace semanas me está diciendo que ya está planeando su suicidio. Y ya dejó de hablar conmigo y ya no habla conmigo. Y le digo, ok, pues déjame, ahorita hablamos. Hay una brigada que ya la contacté con ella, pero sí le pregunté, oye, en tu contrato terapéutico, ¿pusiste algún teléfono por si la red? No me contestó. Obviamente no lo hizo. ¿Por qué? Porque se le hizo fácil, voy a darle terapia a alguien por Zoom y ya. ¿Por qué? Pues porque pagan lo que sea. Pero es que hay un compromiso, o sea, no es ir a darle terapia a la gente nomás para verla y que te escuchen. Me estoy suscribiendo como un cuidador tuyo. Y eso implica saber de tu vida, o sea, no es como te vengo a escuchar y ya, no en este mundo en el que vivimos. Continuidad, todo tratamiento requiere continuidad, todo tratamiento requiere estarse revalorando, ese es un principio del protocolo de discapacidad, siempre se tiene que estar revisando todo. Apoyo, hay que arrimarle cosas a la gente. Oye, por ejemplo, algo que estamos nosotros trabajando aquí en Aguascalientes son lo que le llamamos diagnósticos psicosociales. Lo hemos estado haciendo, iniciamos con personas con autismo y ahora pues ya tenemos personas que tienen trauma complejo y otro tipo de condiciones, y lo que nosotros entregamos es un diagnóstico que no solamente le da como el término ahí del DSM, que es lo de menos, sino un manual operativo para defender los derechos de esa persona. ¿Dónde buscar? ¿Dónde ir? ¿Cómo darse cuenta cuando una persona está, por ejemplo, las personas con autismo, cuando recién los diagnostican, hay mucha invalidación. No, pues ahora todo el mundo es autista, ¿no? Está de moda, dice la gente. Como cuando se puso de moda el cáncer de mama, porque se inventó la mastografía, ¿no?
Se puso muy de moda porque empezó a salir un montón. O sí, lo que está pasando ahorita, ya sabemos que rollo con el autismo y por eso lo estamos evaluando y por eso está surgiendo más. No está de moda. Tenemos nuevas tecnologías, pues la ciencia avanza. Y entonces hay que enseñarle a la gente cómo hablar, cómo pedir ajustes en su trabajo. Un diagnóstico no es decirle tú tienes esto y cámara, es explicarle cómo tiene que ver su propio perfil neurológico, su propio perfil sensorial, su historia de vida, el contexto en el que se encuentra, los recursos comunitarios, se llama modelo ecológico, pues. Viene en el mismo informe que les dije que nadie me quiso recibir en el 2003, ahí viene. Él dice, cada que se hable de salud mental y de violencia se tiene que usar el modelo ecológico. Viene en la ley, viene en todos lados. Eso quiere decir que no nomás es la persona, sino todo el entorno que le sigue. Hay que hacer una rendición de cuentas, hay que exigir rendición de cuentas. En Aguascalientes no hay datos públicos de cuántas personas están retenidas en anexos, de cuántas personas dentro de los cerezos están recibiendo, no están recibiendo salud. No hay datos públicos de cuántas personas han sido privadas de su libertad. No hay datos públicos. ¿Por qué? Porque no existe. ¿Sabía usted que hubo años en Aguascalientes en que no hubo una sola violación? Cuando fue como grandes tiempos, fue como en el 2004, me acuerdo. Que me acuerdo porque estábamos con el Ministerio Público, yo trabajaba y estaba ahí en la Fiscalía, estaba estudiando una maestría en Ciencias Forenses. Entonces me dijo eso, no, aquí en Aguascalientes el año pasado no hubo violaciones. Digo, no, más bien, no vinieron a denunciar o ustedes no las quisieron recibir. No, no hubo. Entonces ahí me di cuenta cómo piensa el sistema. Si no está en papel, no existe. ¿Cuál es la solución, pues? Cultura, la interseccionalidad. No todo mundo tiene acceso a todas las cosas. El color de piel. Oiga, la identidad de género. ¿Qué rollo traemos ahorita con las personas trans? ¿Por qué no? ¿Cómo regresamos buenas tardes. A estar ¿Qué hay de nuevo? satanizando a las personas? Ya vi por que su identidad puso de género? sus... ¿Qué sucedió? La homofobia que se vive en este lugar, siendo un lugar tan gay, tenemos que aceptarlo. Somos un lugar profundamente gay y profundamente homofóbico. Está fuerte, ¿no? La sexualidad, ese tipo de cosas. ¿Qué quiere decir? Que si estamos en entornos que son así de rígidos, pues cuestiones como el color de piel, como la clase. Yo me puse a estudiar por alguna razón cómo la clase social en Aguascalientes históricamente estaba asociada a los diferentes estratos, los ferrocarrileros, los ganaderos, ¿no? La clase obrera, o sea, porque había mucho como, Aguascalientes era como de producir cosas, leche y la fregada. Entonces las familias, los terratenientes, las personas que eran como que la clase social estaba pues muy asociada a la idea de la producción. Cuando llega en el Nissan y se cambia el modelo productivo por un modelo industrializado. Entonces ahora la gente se le empieza a contratar en maquilas y a partir de ello, pues entonces se borran las clases y la gente que quiere tener una clase social privilegiada no puede quedarse así. ¿Ya vieron que las Kardashian otra vez ya están delgaditas? Ya no están buchonas, porque ya todas son buchonas. Pues ahora a mí me toca ser delgado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Se hizo lo que le llamaban clases espaciales, que suena como del espacio, no, pero espaciales es dónde vives, el norte, y se creó la categoría oriente, que es donde, no, en el oriente todo está muy feo, los demás, bendito sea Dios, seguimos siendo aguascalentenses. En el oriente está la mayoría de las personas, ellos son más aguascalentenses que nosotros. Yo vivo aquí en el centro, que antes el centro era así como marginal, y ahorita ya como que lo quieren gentrificar y no va a pegar. En la Puri, por lo menos, yo me encargo de que no se gentrifique la Puri. Esto no es opcional, todo lo que les acabo de platicar, ¿eh? Todo esto es obligatorio, vienen en sentencias. Hay amparos que nos hablan precisamente, un amparo que me compartieron recientemente la compañera Esther, sobre el tema de la negación del medicamento. No sé, o sea, en una misma institución le recetaron un medicamento, luego fue a pedirlo y le dijeron, no, es que no tenemos.
¿Por qué? Es que nada más son para los que están aquí internados, no para los que son ambulatorio. Esa sentencia es muy importante, perdón, es un amparo que recientemente se publica y que nos dice que el acceso a medicamento es obligatorio. No quiere decir que la obligatoriedad rompa la escasez, pero si la autoridad no puede dar eso o lo consigue o hace que lo que se tenga que hacer para que la persona esté bien, pues no se puede desatender a alguien que acabamos de meter a la red de salud. Si una persona entró a la red de salud es porque lo necesita. Si lo estamos dejando afuera es porque estamos aumentando el riesgo. O sea, ¿qué aprende una persona que no acude al sistema de salud? ¿Por qué no acuden? ¿Por qué no acude una persona que tiene una enfermedad mental, vamos a llamarle así? Por el estigma, porque no confía, por la vergüenza. Y cuando no lo atendemos, ¿qué está pasando? Le acabamos de cerrar absolutamente toda una ventana al mundo. ¿Y luego qué sigue después cuando se te cierra la ventana al mundo? Lo que está pasando en Aguascalientes. Por eso las autoridades están obsesionadas con decir, no, es que el que se suicidó jamás vino con nosotros. Entonces, ¿para qué sirves, pues? ¿Por qué no están llegando las personas que necesitan llegar contigo? Porque están llegando nada más la gente que tú conoces y tus compas. Porque así se sostiene el sistema. La capacidad jurídica plena, esto es muy importante, ni personas de la tercera edad, ni niños y niñas, ni personas con experiencias psicóticas, dejemos de decirles esquizofrénicos, son personas con experiencias psicóticas porque todos y todas en algún momento de nuestro desarrollo podemos tener una experiencia psicótica. Por muchas razones, por burnout, por desarrollo, porque es un efecto de disociación traumática. Y si usted vive un entorno hostil, usted puede disociarse. Y también no se nos olvide, la experiencia psicótica puede ser vista de diferentes maneras, pero una manera de verla es como la ve la misma persona, que es una forma de estar y de vivir y de experimentar este mundo. Y eso no se le tiene que negar. Los estudios recientes en lo que le llamamos esquizofrenia nos dice que muchas de las veces son formas de nacer y de entender el mundo, que se les puede ayudar con medicamento, pero ¿sabe qué les ayuda más? Comprensión, ternura, ¿y qué? Comprensión, amor y ternura, la trilogía. Los lugares en donde se les estigmatiza como esquizofrénicos les va peor que en los lugares en donde no se les pone esa etiqueta. ¿Cuáles son? Esto lo hice, les voy a mandar un modelo, hice un modelo con toda la información pública que me encontré de salud mental, porque dije, bueno, si vamos a hablar de esto, porque estoy seguro que nadie va a salir a hacer las cosas ahorita, a ver como 3 personas que sí lo van a hacer, pero un poco lo que les quiero decir es, hay cosas que cambian mucho el sistema si se hacen bien. ¿Me explico? O sea, es muy fácil entender el sistema si tú entiendes en dónde están los cuellos de botella. Si tú resuelves ese cuello de botella, no resuelves todo, pero como que genera circulación, pues, y lo que necesita nuestro sistema es circulación. Porque cuando digo circulación es que tú digas al fulanito de tal, que fulanito de tal se ponga de acuerdo con la persona para que en su casa pase tal cosa. Pero si tú cierras y esa persona dice, no, pues como tú cerraste, yo no digo nada y luego ya no se hace absolutamente nada. Es un sistema de sangre que tiene que pompear, pues, ¿no? Entonces, bueno, se los voy a pasar completo para ahorita no clavarme en esto, pero se los voy a pasar, pero son elementos que... por probabilidad, si usted cambia una cosa, cambian muchas cosas. Unos elementos fundamentales es meterle interculturalidad. O sea, lo que yo sí quiero decir es, nuestras universidades en Aguascalientes, que tenemos 50 y tantas universidades, y de ellas creo que todas tienen psicología, no. Algunas, pues métanle, o sea, si son tantas, pues para competir entre ellas, ¿por qué no le meten esto? ¿No? Como no te voy a enseñar a hacer terapia, te voy a enseñar a hacer terapia intercultural. Y bueno. No, todas quieren dar lo mismo. Porque son los mismos profes dando vueltas, por cierto. Yo fui uno de ellos. Gracias por darme clases, porque si no... No pensemos en cerebro, ya dejemos la idea del cerebro. Pensemos que la mente es un territorio. También es en los cuidados que tienes y no tienes. También es la comida que comes todos los días. Tu barrio es tu cerebro, tu territorio, tu mente, tus cuidados, ¿me explico? No podemos sostener a las personas desde su sistema nervioso nada más, sino también desde los lugares que habitan. Importante, hay que despolicializar la salud mental.
o entrenar a los policías como nunca lo hemos hecho en nuestra vida. Yo apuesto por entrenar policías, honestamente. Les voy a decir por qué. Porque son un montón y porque hay un montón de presupuesto para eso. Porque las municipalidades, la mayoría del porcentaje de presupuesto tiene que ver con seguridad y obviamente con las cuestiones logísticas de la ciudad. Pues si tenemos tantos policías y la mayoría, yo se los digo, tienen vocación, pues que están chavos, ¿no? Que todavía viene la inocencia de que van a hacer un cambio y qué bueno, arre, vamos a entrarle, o sea, hay que entrarle con la policía, pero que la policía no lleve a gente al anexo, que eso pasa todo el tiempo en todos los lugares, o a la cárcel. A todos los queremos llevar, o sea, todo mundo lo queremos detener y lo queremos llevar a algún lado, porque se ve bien en la foto, porque en Aguascalientes tenemos una idea del otro, de la otredad, del oriente, de los cholos. Había un secretario de Seguridad Pública aquí que decía que estaban deteniendo a todos los individuos tipo cholo. Y yo vi que agarraron uno y dije, ese no es tipo cholo, ese es tipo chaca, mijo, discúlpeme. No le sabes, no le saben. ¿Qué es eso? Racismo. Para poder pasar de la reconversión, ¿qué es la reconversión? Pasar del modelo psiquiátrico al modelo comunitario. Ahí están los secosamas y todo eso. Yo conozco algunos secosamas. Yo le di capacitación a algunos de ellos y cuando me senté me dijeron, pues estamos haciendo, ¿saben qué? ¿Saben cómo están aplicando la perspectiva de derechos humanos? Poniendo letreros que dice, aquí respetamos a todos los derechos humanos. Así como en los bares, aquí no se discrimina a nadie por su razón, todo ese rollo, así lo ponen ahora en los ecosamas, pero eso no es hacer perspectiva de derechos humanos. Eso es poner letreros porque se espantan de los derechos humanos, piensan que los derechos humanos es una cosa que les va a llegar y les va a poner, no, los derechos humanos se ejercen, es una acción de dignidad. ¿Quiere usted juntarlo con psicología? Existen, se pueden juntar con psicología. Lea usted a Ignacio Martín Baró, gran psicólogo salvadoreño, lea usted a Maritza Montero, psicóloga comunitaria, lea usted a Franz Fanon, psicólogo argelino de los años 60, montón de psicología que usted puede ejercer con la misma cédula que trae, la misma cédula que usted trae ahorita, le permite a usted leer esos otros autores y ejercer la psicología de esos otros autores. No necesita permiso, usted ya tiene la cédula. Si los psicólogos no necesitan permiso para andar haciendo constelaciones familiares, pues agárrese a Franz Fanon, no sé si ya andamos bloqueando, ¿me explico? O sea, que yo no estoy en nada, yo he visto a Jodorowsky hacer constelaciones familiares y está chido, pero pues sí, pero se pueden hacer otras cosas también. La salud mental pues está intrínsecamente vinculada con la justicia social. Tenemos que ir a la raíz, si somos honestos y honestas, tenemos que pensar en la raíz de los problemas. Somos científicos, científicas. La solución siempre estará estructural y lo que tenemos que darle es acceso completo a las personas. Y finalmente, tres lentes importantes a tener en cuenta. La psicología moderna primero dice, hay que entrarle al modelo de la neurodiversidad. ¿Qué es el modelo de la neurodiversidad? Así como hay diversidad de plantas, ahí sí hay diversidad de cerebros. Y nacen así y así son y está bien. Si no hay diversidad, el ecosistema falla. Y el ecosistema es nuestra forma en que nos tejemos unos a los otros. La mayoría de lo que hace la psicoterapia es ignorar la neurodiversidad y tratar de normalizar a los individuos. Y eso tiene un costo complejo. Muchas mujeres, sobre todo las mujeres son las que pasan por esto, sobre todo los hombres racializados, porque a ellos no se les diagnostica, porque a ellos se les dice histéricas o trastorno límite de personalidad o antisocial o esquizoide. La neurodivergencia no es patología, tener trauma no te hace peligroso y la normalización es el gran riesgo de la psicología. Los psicólogos somos los primeros que decimos, no, bueno, pero ¿qué es lo normal, no? Como que nos gusta mucho decir eso. Y somos, pues, ¿qué? Tu trabajo, todo el tiempo estás normalizando. Nos hacemos como si no. Y finalmente, no, esto ya no lo alcanzo a ver. Esto. Yo digo que para probar este sistema nos fijemos en los más vulnerables. ¿Qué es lo que, o sea, cuál debería ser? Todos los sensores del sistema deben de estar sobre estos tres grupos. Gente aislada, gente privada de la libertad,
personas migrantes, que es el gran grupo, si se fijan ahora, perseguido, y comunidades indígenas, que en Aguascalientes siguen diciendo que no hay comunidades indígenas. Eso nomás lo dicen en lugares en donde se hace genocidio cultural. Estamos obsesionados con la idea de que aquí en la INEGI sigue diciendo, claro que hay comunidades indígenas, pues veámonos a nosotros mismos, vean a las personas que están en la calle, vean a las personas que están en el campo, vean todas, claro que hay cultura, claro que hay diversidad cultural, dejemos de pensar que esto es una cosa monolítica, eso es lo más peligroso que tenemos que hacer, dejemos de pasar de ser víctimas a ser resistentes. La terapia es para ayudarle a alguien a resistir el cambio, porque se vienen cambios profesionales gigantescos. La psicología de atender a individuos está a punto de ser irrelevante, porque lo dice la Organización Mundial de la Salud, nos tenemos que adaptar a las crisis globales, que son de migración, que es lo que ha sucedido toda la vida, pero ahora se viene más duro, y la concienciación crítica de los temas ambientales, de los temas de territorio, del cuidado de nuestra diversidad. Sin agua, olvídese de salud mental, pues. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ahora, si les parece bien, abrimos una ronda de preguntas y respuestas. Por el horario, sugiero que sean máximo 3 preguntas. Voy a responder súper rápido para que sean más preguntas. Está bien, adelante. ¿Alguien quisiera preguntarle a Aurelio? Mira hasta atrás. Pega a la pared. El rastro, hay que documentar. Eso es un poco lo que les quiero decir. Aprendamos a documentar, a nombrar las cosas. Eso es un poder que tenemos, hay que hacerlo. Hola. Hola. A mí me generaron como varias, más que 3 preguntas. Voy a tratar de enlazarlas para ver si se pueden hilar todas. Pues tú hablas justamente de la salud mental como un derecho, sí. Y dijiste que el suicidio es el resultado del entorno, y creo que muchas veces hemos escuchado que, bueno, que ese es multifactorial y etcétera. ¿Cuál es como tu análisis de qué pasa en el entorno de Aguascalientes? Entonces, esa es una, que la ligo con la siguiente, ¿qué pasa entonces también con el síndrome del cuidador principal, cuando aquí entonces realmente no hay apoyo para ellos, apenas está tratando de hacer estos proyectos de Sedesol, que creo que también es mucha burocracia? Pero entonces, y la hilo con la siguiente, que es, pues, aquí nada más tenemos lo de la ley de voluntad anticipada, pero creo que faltaría más lo de la eutanasia. Entonces, son como 3 grandes ideas que quise hilar en este Claro. Bueno, primero lo de Aguascalientes muy rápido. Obviamente no estoy seguro, porque a los psicólogos nos gusta decir que todo es biopsicosocial, pero para mí es muy claro. O sea, si te fijas, ¿cuál es la cosa que más le extraña a los aguascalentenses de que haya tanto suicidio aquí? Pues aquí las cosas están bien. ¿Me explico? Oye, pero pues aquí la violencia no está tan difícil. O sea, si te fijas, casi que el eslogan de Aguascalientes, otros lugares están peor. Y entonces, como ni te quejes. Entonces, piénsalo. Si tú estás viviendo lo que estás viviendo y te están diciendo que este es el tope de lo que se puede vivir, tener familia, ir a trabajo, etcétera, etcétera, ¿qué esperanza tienes? Si todo lo que te están vendiendo que está bien, como la familia tradicional, como tomarte tu foto para la Navidad y esas cosas, si tú no disfrutas eso, si tú vives la contradicción de que esa familia es la que te vulnera, o ese estado que te sonríe es el que no te da la atención, ¿cuál es la salida? De hecho, el suicidio baja mucho en lugares que están en resistencia, lugares que están viviendo desplazamientos, viven menos suicidios, o sea, que están resistiendo y viendo cosas como mi hijo no tiene para comer, que lugares en donde nos hacemos los felices. No sé si sea eso, pero tiene muchísimo que ver. Número 2, no solamente la voluntad anticipada es importante, sino también para personas que tienen desregulaciones o brotes, se pueden hacer documentos de voluntad anticipada, de qué necesito, cómo necesito que me traten cuando me ponga así. Y todas las personas que estén alrededor deben de saber eso y deben de respetarlo, porque es uno de los grandes miedos que tienen personas que viven experiencias de desregulación, psicóticas, como se les quiera llamar.
¿Y la segunda cuál era, perdón? No, esa era la tercera. Bueno, la eutanasia sí, a los cuidadores. La Corte ha hablado al respecto. No está obligado una persona a cuidar a alguien si no tiene las condiciones de hacerlo. Eso obviamente implica el abandono de alguien, pero es que a veces los estaban juzgando por el abandono, cuando el Estado era el que no estaba dando las condiciones. Un concepto que les quiero dejar de lo de cuidados, hay un concepto que yo utilicé para el peritaje que les platicaba, se llama desiertos de cuidado. Un desierto de cuidado es una medida que existe del territorio, de la capacidad que tiene para apoyar al cuidador. Y hay lugares que creo que se mide del 0 al 1 y hay lugares que están debajo del 1, que entonces el desierto de cuidado quiere decir que es algo sistémico. Y entonces quiere decir que no es de esta persona que vive en pobreza. Hay que ver esos elementos estructurales. ¿Alguien más? De los de online que estaban muy... Se crearon, mucho los de online, gracias por conectarse. Yo sí, doctor. Eso, como... Yo Abrazo. también. Abrazote. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Quería nada más, no, me pude incorporar. No lo estamos oyendo, dice, a lo mejor se inscribe mejor. Te lo Creo digo muy ya. bajito, pues. Bueno, solo les voy a mandar todo el material, ¿eh? Les voy a mandar el modelo, les voy a mandar los ensayos, léanlos. Si no los quieren leer, les voy a mandar videos de 5 minutos que resumen los ensayos. Creo que sí se chido, escucha. ¿no? Los hice con la IA. Doctor, pregunta. de suicidio para 2025, ¿cuál es? ¿Van a hacer alguna pregunta o puedo hablar? Yo también quiero hacer una pregunta. Sí, sí, sí. A mí Bueno, también me gustaría hacer una pregunta. Bueno, tenía aquí mi mano levantada. Ok, entonces continúo. Bueno, doctor, primero que nada le agradezco mucho por su exposición. La verdad que quedé fascinada. Estuve tomando aquí algunos apuntes. Mi nombre es Kenia. Y a mí me llamó mucho la atención, sobre todo, la parte en la que nos comentaba que podemos hacer mucho con nuestra cédula de psicología, ¿no? Y todo lo que podemos abarcar, que si bien siempre nos han dicho y nos han reiterado que la psicología tiene un campo de aplicación bastante amplio y complejo además, el hecho de que aquí usted pueda... Al grano. A ver, permítame, sí. Respeto, por favor. Estamos hablando precisamente de derechos humanos, ¿ok? Bueno, el hecho de que nos extienda más esta información. Yo me encuentro ahorita en Culiacán, Sinaloa, y justamente mencionaba usted la parte de que en otros lugares están peor, ¿no? Que se menciona ahí en Aguascalientes. Aquí en Culiacán, pues precisamente es uno de los lugares en donde se está viviendo actualmente una situación sumamente, eh, pues hay una guerra, estamos viendo tal cual una guerra, y ahorita traen de moda un eslogan, tal cual así de moda, un eslogan de la cultura de paz. Tiene algunos meses en los que están haciendo demasiados proyectos culturales y están cada vez invirtiendo más en esto, ¿no? Que creo que entraría también en lo que es promover los derechos a hacer actividades recreativas, que también lo mencionaba. Y entender, creo que puede ir de la mano también con entender las causas de la violencia. Y lo están intentando como ligar mucho en este sentido aquí en Culiacán, como si una cosa tapara la otra. Yo estoy por trabajar precisamente uno de los proyectos que están incentivando aquí en Culiacán de esto que mencionan como de cultura de paz, que no estoy de acuerdo porque no es en sí la solución, pero lo veo como que algo podemos aportar a final de cuentas a la sociedad, ¿no? Mi pregunta va encaminada a esto. Allí en Aguascalientes, ¿de qué maneras
lo han logrado aterrizar, si es que ha habido alguna intervención, porque si bien aquí en Culiacán le digo, están intentando como construir algo, todavía lo veo como en pañales, por así decirlo. Están comenzando a hacer ciertas actividades, pero yo lo veo como insuficiente todavía y muy verde aún. ¿Qué han hecho allá en Aguascalientes como en este sector, digamos, como cultural y enfocado a promover estos derechos en actividades recreativas? Ahí le va. Mire, lo que pasa es que la historia de Aguascalientes es muy diferente a la de Culiacán. En Aguascalientes, como somos una entidad que surgió de los ferrocarriles, que luego surgió del sector productivo, como decíamos, y luego de la maquila, hay una como cultura de la disciplina y quedarse callado. O sea, somos como se organizan las grandes fábricas, se organizan los grandes espacios de control poblacional. Y entonces, mucho de lo que sucede en Aguascalientes tiene que ver con esas remanentes de esa disciplina que se transmitió intergeneracionalmente, pero que ahora nos está jugando en contra porque ahora el sistema ya no está funcionando como les funciona a nuestros abuelitos, que casi todos platican, estaba bien chido, o sea, porque había como productividad, había dinero, todo sistema tiene su momento. En Culiacán, que yo soy de Sonora, pues obviamente territorialmente tienen una cultura completamente diferente, asociada evidentemente al campo, pero asociada también pues a la frontera, en donde ustedes están casi que a tiro de piedra de alguien que les va a comprar en mucho dinero cosas que le van a generar problemas en su entidad. Entonces, más que lo que hemos estado haciendo es un poco lo que sucede en Aguascalientes, es que es mucho más pequeño, tiene otra historia, pero lo que está sucediendo es que desde hace 20 años se está desquebrajando, pero no lo decimos. Entonces, bueno, le voy a mandar información sobre psicología comunitaria para que vea usted que la cultura de la paz es lo primero, pero es lo primero. Después tenemos que llegar a otras cosas. Entonces, vamos a hablar de eso más adelante. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Disculpe, doctor, ¿dónde podríamos encontrar más información sobre usted? Porque ya Les voy a mandar un no... correo. Les vamos a mandar un correo, ¿verdad? Sí, con mucho gusto. Internet. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Saludos desde Morelia. Doctor, Un honor gracias. escucharlo. ¿A dónde va a pasar el correo? Muchas gracias. De aquí desde el Estado de México. Muchas gracias, buenas Desde noches. la Ciudad de México. Gracias, de la Ciudad de México. Gracias de la ciudad de Tijuana. Saludos de Acapulco, Desde Guerrero. Colombia. Gracias. Gracias de Alvarado, Gracias desde Veracruz. Mazatlán, Sinaloa. Gracias, doctor. Arriba, Aguascalientes.